días, familia. Esto es Teoterapia Salud Total. Por eso, familia, una vez más, bienvenidos para que compartamos estos próximos minutos. Respecto de lo que en este tiempo escucha uno en el ambiente, pues ya sabemos, lo hemos dialogado en otras oportunidades, acerca de el tema de lo que se celebra, el Halloween, los niños, los disfraces y todo eso. Es importante que dejemos claro que el Halloween no es cristiano y no agrada a Dios, y el Halloween expone la vida espiritual de sus hijos y expone la vida espiritual de su familia. Un día como hoy es un día escogido para hacer pactos, para hacer conjuros, para hacer sacrificios, para hacer muchas cosas que no honran el nombre de Dios y que atentan contra el ser humano y contra la familia, por supuesto. Por eso quiero animarles a que, pidiéndole al Espíritu Santo su dirección, vayamos a algunos versículos y tengamos al final un tiempito de oración, atando y destruyendo todo lo que el enemigo hoy quiera levantar en contra de los hijos de Dios, en contra de su vida, en contra de la obra de Dios. Comencemos con Proverbios 23, 7. Les animo a que mirando Proverbios 23, 7 podamos comenzar a entender la importancia de saber que donde va nuestra mente, allí irán nuestros pasos. Por eso nosotros tenemos que cuidar lo que pensamos, porque lo que pensamos, eso es lo que terminamos creyendo. Lo que crees está en tu mente. Has venido siendo formado en tu vida en una estructura de pensamientos, de creencias, que van a dictar qué debes hacer y qué no hacer. Por eso nosotros en la vida cristiana tenemos que revisar y limpiar nuestros pensamientos, revisar y limpiar nuestras creencias, porque Proverbios 23, 7 dice, porque cual es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Es decir, la palabra de Dios habla claramente que la forma de pensar, lo que usted y yo creemos, allá en el corazón, es decir, en lo íntimo, así es como usted piensa. Según sus creencias, usted así vive. Según sus creencias, así usted se comporta. Según sus creencias, usted así decide. Recordemos entonces que la Biblia no solo anuncia que hay una respuesta, que hay esperanza, que hay perdón, que hay restauración, que hay oportunidad en Cristo Jesús, sino que también la Biblia denuncia cosas que debemos los hijos de Dios hoy en día tener mucho cuidado. En Ezequiel capítulo 44, 23, el Espíritu Santo nos da una recomendación, una orden, una enseñanza que debemos tomar muy en serio. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Fíjense cómo la palabra de Dios tiene el cuidado de estar dando este detalle. Cuando dice que enseñarán a mi pueblo, está hablando a hijos de Dios. Y es algo que necesitamos aprender porque hay cosas que parecen santas pero no lo son. Hay cosas profanas que parecen santas y no lo son. Y hay cosas santas que el enemigo o el mundo se ha encargado de mostrarlas como profanas, como necias, como sin valor. Por eso
El Espíritu Santo en la palabra de Dios al pueblo de Israel tiene el cuidado de decirles: ustedes deben aprender a hacer diferencia. Nosotros necesitamos hoy en la iglesia de Jesús aprender a hacer diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Dice el versículo: y les enseñarán a discernir. Discernir tiene que ver con tener conocimiento, tener entendimiento, ver más allá de. Dice: entre lo que es limpio y lo que no es limpio. Por eso, esto es una denuncia que la palabra de Dios nos está haciendo. Está denunciando que hay cosas que son profanas pero parecen santas. Está denunciando que hay cosas sucias que parecen limpias. Y está denunciando y animándonos a que debemos aprender a entender la diferencia y a discernir. Y por supuesto que para esto es clave es el Espíritu Santo. Para esto es clave un corazón dispuesto, con una mente renovada, para arrodillarse, para ir a la palabra de Dios y para despojarse de toda necedad y para oír y afinar bien el oído espiritual. Entonces la pregunta que yo le hago en este momento es: ¿encuentra usted diferencia entre lo santo y lo profano? No siempre es fácil, porque muchas de las cosas que el enemigo usa son engaño. Tienen un ropaje que parece bueno, tienen un ropaje que parece cristiano, tienen un ropaje que parece que es de Dios. Satanás es experto en imitar la obra de Dios. Y es de la misma forma como cuando, si a usted, o al menos a mí, me trajeran una joya falsa y me presentaran una joya verdadera y me dijeran que las identifique, pues quiero que usted tenga la seguridad de que no voy a poder distinguir una de la otra. ¿Por qué? Porque no conozco, porque no domino, porque fácilmente puedo ser engañado por mi ignorancia. De la misma forma, a nivel espiritual, pues podemos ser engañados. Yo le pregunto: ¿cuántos años estuvo su fe puesta en un escapulario, en una cruz, en una imagen? ¿Cuántas veces usted estuvo allí esclavo de la superstición? ¿Cuántas cosas hicimos pensando que eran buenas, que eran santas? Y nunca entendimos que eso que hicimos era algo profano, era abominable a los ojos de Dios. Hoy su propia vida puede estar atada, puede estar siendo destruida por cosas que usted participó de manera consciente o de manera inconsciente, sin tener comprensión revelacional. Aún por cosas que sus padres, por ejemplo, hicieron cuando usted y yo éramos niños o adolescentes. Y hubo gente que hizo cosas por usted, hizo cosas a nombre suyo. Su vida y mi vida pudieron haber sido consagradas a entidades espirituales y nosotros no saberlo. Por eso, si vamos a Éxodo capítulo 20, le invito a que vayamos a Éxodo capítulo 20 y veamos los famosos 10 mandamientos, para que nosotros nos demos cuenta cómo de manera sencilla lo primero que el Señor estableció es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el versículo 2 ha dicho: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto.
Yo fui el que te saqué de la casa de servidumbre. Esos dioses fueron destruidos, fueron vencidos. Todos esos dioses de los egipcios. No existe sino un solo Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Por eso él dice en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque efectivamente eso era lo que más allá aprendieron en Egipto. En la cultura egipcia, los dioses es un dios para cada cosa. Y es claro el Señor, no hay posibilidad de tener dioses extraños delante de Él. No puede haber dioses extraños en su corazón y en mi corazón. En el versículo 4 está hablando sobre una práctica común que el pueblo de Israel vio y aprendió y mamó durante 400 años allá en Egipto. Y de la misma forma usted y yo, en nuestra cultura religiosa, hemos aprendido con facilidad, dice el versículo 4, no te harás imagen. Y cuando habla de imagen está diciendo, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas bajo la tierra. Es necesario que tomemos esto en serio. No tendrás dioses, no te harás imagen. Miren el versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. No lo harás, ¿por qué? Porque eso fue lo que durante años, siglos, el pueblo de Israel vio hacer en Egipto. Y es natural que ellos, habiendo sido expuestos a todos esos ritos, a todas esas creencias, entonces lo hubieran adquirido en el camino. Por eso aquí el Señor, a través de los 10 mandamientos en Éxodo 20, comienza a erradicar y comienza a poner diferenciación y a decir las cosas como son. Versículo 5, no te inclinarás. Eso significa no confiarás en ellas, no las adorarás, no las tendrás en un lugar especial, no las honrarás, no pondrás tu confianza en ellas. Y yo sí quiero decirle en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes que por una u otra razón en sus casas ustedes todavía han mantenido cosas, imágenes, ángeles, imágenes religiosas. Pídale al Espíritu Santo discernimiento. Yo aún en este momento declaro que el Espíritu Santo está trayendo a su mente objetos, imágenes, cosas que usted tiene en su corazón, usted tiene en su casa, crucifijos, porcelanas, estampas, cosas para la suerte, cosas en las que usted ha puesto su confianza para cuidar su casa, para cuidar su matrimonio, cuidar sus hijos. La palabra de Dios es clara en estos 3 versículos que habla sobre dioses ajenos, sobre imágenes y sobre no honrarnos e inclinarnos delante de ellos. Si usted pasa a Éxodo 32, capítulo 32 del mismo Éxodo, se dará cuenta que el pueblo de Israel vivió y fue afectado, y que por eso tenemos que tomar esto en serio, porque
En el capítulo 32 aparece una de las tristes historias, el famoso becerro de oro. Y uno podría pensar que ese becerro de oro fue hecho por gente que no amaba ni conocía a Dios, pero no fue así. Moisés está en el monte Sinaí recibiendo de Dios instrucciones. Ha dejado a Aarón como sacerdote ahí la responsabilidad espiritual con el pueblo. Y yo quiero que usted abra los ojos y se dé cuenta que aquí el enemigo entró y metió la mano y actuó fue a través de un sacerdote. Y yo le quiero recordar a usted y me quiero recordar a mí mismo en esta mañana que usted y yo somos sacerdotes. Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Aquí en Éxodo 32 nos damos cuenta. Dice en el versículo 1 que Moisés estaba tardando. Moisés se está demorando. Se había tardado en descender del monte. Versículo 1. Y dice, y se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Haznos dioses que vayan delante nuestro. Fíjense, esa mentalidad de querer tener ídolos, de querer tener varios dioses, de querer tener puntos de referencia materiales de dioses extraños. Y le dicen al sacerdote, levántate y haznos dioses. Versículo 2. Y entonces, ¿qué hace Aarón en el versículo 2? Dice, les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. O sea que el mismo Aarón, el mismo sacerdote, les pide las joyas. Y a mí me llama la atención en el versículo 3. Dice que todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Hubo una facilidad, la gente entregó todo con una facilidad. Trate usted de imaginar si se hiciera un desafío de estos a ustedes, al pueblo de Dios, en las iglesias, a que traigan todo el oro. A las mujeres traigan todos los arcillos para quemarlos y volverlo oro y volverlo dinero para invertirlo en la obra de Dios. Habría la misma rapidez con que el pueblo actuó en el versículo 3 que dice que ellos trajeron y apartaron los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Versículo 4. Dice la palabra de Dios que fue él mismo, Aarón, quien tomó en sus manos. Versículo 4, capítulo 32. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Y yo quiero animarles a que usted abra los ojos, que fue un sacerdote, el encargado de la vida espiritual del pueblo, quien cayó en esta trampa, quien se dejó engañar, se dejó seducir. Y por eso usted debe abrir los ojos hoy en el nombre de Jesús, para limpiar su corazón. Porque de una u otra manera usted y yo hemos sido expuestos a través de los años a influencia espiritual de costumbres paganas,
de cosas que han parecido que son como cristianas, que son agradables a Dios, pero que no lo son. Miren el lenguaje que él habló, que nos debe abrir el entendimiento. Versículo 5. Dice, mañana será fiesta para Jehová. Y dice en el mismo 5 que edificó un altar delante del becerro. Y comenzó a pregonar y dijo, mañana será fiesta para Dios. Uno dice, por Dios, pero ¿en qué estaba pensando Aarón? Había ciertamente un espíritu de confusión en Aarón. Y miren cómo en el versículo 6, ahí sí la gente madrugó. Madrugaron, versículo 6, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz. Y se sentaron a beber y a comer y se levantó regocijo. Es increíble cómo todo lo que es confusión, fácilmente somos presa de eso, comenzando aún por el sacerdote. Léalo bien ahí en Éxodo capítulo 32. Miren cómo el Señor en el versículo 7 le habla a Moisés y le dice, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Moisés estaba allá arriba en el monte con el Señor y el Señor le dice, ahora desciende, porque las cosas allá están graves, se corrompieron. Y esto es lo que yo quiero, familia, en esta oportunidad, que usted revise por el Espíritu Santo, le dé la oportunidad al Espíritu Santo para que nos muestre aquello que se ha corrompido en nosotros, creencias que hemos mantenido en nuestra vida, por los cuales vamos a estar tentados a exponer la vida espiritual nuestra, en nuestra familia y en nuestros hijos. Yo se lo quiero decir en el nombre de Jesús, se lo suplico. Entienda, Satanás quiere destruir la familia, quiere destruir su familia. Y él usará cualquier medio y cualquier oportunidad que usted y yo le demos. Por eso yo le estoy diciendo, hoy, 31 de octubre, tenga cuidado con la vida espiritual de sus hijos. Tome esto en serio. Todo esto del Halloween es un mundo espiritual peligroso, real, contra sus hijos, contra su familia. No se deje engañar más con el cuento de los dulces y que usted diga, es que qué malo tienen los dulces. Por supuesto que los dulces no tienen nada de malo. El problema es lo que va adentro de lo espiritual, el contenido espiritual. Por eso hoy es un día en el que nosotros necesitamos declarar que la sangre de Cristo es nuestro baluarte, nuestra protección, nuestro escudo seguro. El versículo 10, el Señor le dijo a Moisés, los voy a consumir. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti lo haré una nación grande. Sin embargo, allí Moisés se interpone y le clama a Dios. Y por eso le pide que extienda su misericordia y que no lo haga. Versículo 14 dice, y Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Bendito sea Dios por la vida de un hombre como Moisés. Ahora veamos cómo en el versículo 22 o en el 21 Moisés confronta a Aarón.
y le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan grande pecado? Él confronta a Aarón. Y miren la respuesta de Aarón. La respuesta de Aarón es, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. ¿Y por qué si Aarón dice que el pueblo era inclinado al mal cuando allá en el versículo 2, 3 y 4 le pidieron que hiciera un becerro? ¿Por qué no les dijo que estaban inclinados al mal? Miren la justificación del versículo 23. Simplemente me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Efectivamente, lo que le está diciendo Aarón es cierto, pero está echándole las responsabilidades a la gente, cuando él tenía la responsabilidad de haber confrontado a la gente y haberles dicho, no señores, Dios es Dios. Moisés no ha llegado, pero Dios sigue siendo Dios. Y aquí vamos a declarar santidad en nuestra vida. Y aquí vamos a confiar en el único Dios verdadero. Y aquí vamos a estar firmes los que creemos en ese Dios de que guardará la vida de Moisés. Y aquí estaremos firmes y haremos un altar de adoración y de exaltación al Dios de los cielos. Presentaremos un sacrificio de adoración. Pero eso no hizo Aarón. Y en el 24 se sigue justificando y les dice, yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y yo le eché fuego y salió esto. Salió este becerro. ¡Wow! Usted y yo necesitamos hoy pedirle al Espíritu Santo que seamos sinceros, que seamos honestos. Y que asumamos posiciones de madurez, de rectitud. Quiero que se enfoque en el versículo 28 para que vayamos terminando esta reflexión de esta mañana. El versículo 28 dice, los hijos de Leví lo hicieron conforme a lo dicho a Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Una mortandad de 3,000 personas. Piense lo que significa una tragedia espiritual de 3,000 personas muertas. Fue una tragedia impresionante. Toda la obra de Satanás, el engaño de Satanás, tiene el propósito de generar muerte y tragedia en serio. Por eso usted y yo no podemos permitir que el diablo nos engañe. Nos engañe con prácticas religiosas paganas que no honran al Señor. En Deuteronomio 18, el Señor dice, no aprenderás a hacer ninguna de las abominaciones, ritos con fuego, adivinación, agoreros, sortílegos, hechiceros, encantadores, magos, consulta a los muertos, espiritismo, porque esto es abominación a Dios. Y las consecuencias son graves. Por eso 1 Tesalonicenses 5, 21, 22 dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Por eso yo les invito, familia, que hoy martes hagamos vallado, declaremos la sangre de Jesucristo sobre nuestras familias. Declaremos que Dios es el único Dios verdadero. Declaremos que todos los espíritus inmundos de los amorreos, de los jebuseos,
de los jereseos, de toda esa inmundicia de dioses extraños, han sido vencidos por la sangre de Cristo y que están nuestras vidas por la sangre de Jesús protegidas. Yo le invito, le convoco, le suplico, le animo a que usted hoy se arrodille por lo menos media hora, 30 minutos, a clamar por su vida, su familia espiritual, por la vida espiritual de su familia y de la suya propia. Y que usted declare y ordene que la sangre de Cristo gobierna su corazón. Que usted se consagre libremente a Dios a través de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, reconociendo la obra de Cristo a favor suyo hace 2000 años. Y le invito a que usted ore persona por persona de su familia. Sus abuelos, sus padres, sus hermanos, sus primos, sus hijos, sus nietos, en el nombre de Jesús, cubiertos por la sangre de Cristo. Yo hoy declaro sobre su vida la autoridad de la unción del Espíritu Santo para que usted pida perdón por los pecados, por la necedad, por las cosas que usted como Aarón permitieron. No fue el pueblo el culpable, fue Aarón el que no hizo lo que tenía que hacer. Para que usted se plante hoy firme para adorar y honrar solo a Jesucristo, el único Dios verdadero. Espíritu Santo, hoy ordeno sobre estas vidas de los quienes están escuchando en este momento, que sean revitalizados, que reciban el poder de tu amor, el poder de tu presencia, el poder de tu palabra, la unción, la presencia del Espíritu Santo en ellos, para que ellos rompan pactos, conjuros y decreten que Satanás y sus huestes de maldad son echados al fondo del abismo en el nombre de Jesús, y que no tienen poder ni autoridad sobre mi vida, sobre la vida de ellos, sobre la vida de su esposa, su cónyuge, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, lo cual yo declaro sobre la vida de mi esposa Ana Lucía, sobre la vida de Laura, Catalina, Viviana, mis 3 hijas, sobre Matías, Mateo y Augusto, mis 3 yernos, sobre Joel, mi nieto, y sobre todos los que vendrán en camino, en el nombre de Jesús, sobre esta vida, sobre la vida espiritual de esta familia espiritual del Senti, en el nombre de Jesús, en la vida de Luis Bernardo, en la vida de Jairo y Albita Aguirre, en la vida de Analo y mi vida, los misioneros, de cada uno de los paulinos que hacen parte del Senti New England. Yo declaro la sangre de Cristo sobre ellos y la victoria de Cristo Jesús y del poder del Espíritu Santo que los levanta y los lleva a una gloria eterna y potente del Espíritu Santo en ellos, para que nos levantemos a vivir en santidad y nos levantemos a declarar que no hay sino un solo Dios, el único Dios verdadero, en el nombre de Jesús, y a declarar que Satanás ha sido hoy vencido por la sangre de Cristo, y lo echamos y lo atamos al fondo de los abismos, porque ningún arma podrá ser forjada contra nosotros los hijos de Dios, ni el Senti en New England, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.